Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que tenía pendiente dentro del taller de lectura, y es qué hacer cuando ya tenemos nuestro libro escrito y lo queremos publicar, cuáles son los pasos para hacer llegar ese manuscrito a una editorial, a ser posible que les llame la atención y lo lean, y con un poquito de suerte que además quieran publicarlo. Así que os voy a contar un poquito estos pasos. Yo he mandado unas cuantas propuestas editoriales a lo largo de mi vida y bueno, no tengo el punto de vista del editor de qué es lo que les gusta y lo que no, pero sí que he aprendido de mi propia prueba y error de ver qué es lo que consigue pasar totalmente desapercibido, qué es lo que no tienes que hacer y qué es lo que más o menos funciona un poco mejor, o por lo menos consigue seguir los pasos adecuados para que ese manuscrito llegue donde tiene que llegar. Antes de empezar con el vídeo, disclaimer: la publicación vista desde fuera es maravillosa y es perfecta, y muchas veces ves a grandes autores que han tenido un montón de éxito, como Alice Kellen, como Juan Gómez Jurado, Javier Castillo, Ima Rubiales, Joana Marcús, un montón de autores muy exitosos, y lo que seguramente no vemos es todo lo que han tenido que pasar hasta llegar hasta ahí, todos los baches y todos los momentos difíciles, porque muchas veces cuando escribes y tienes esa ilusión de compartir lo que escribes y de que lleguen a otras personas, o de convertir la escritura en tu profesión, a veces se ve el publicar como la meta y el fin del viaje. Parece algo tan difícil que piensas que una vez que llegues allí ya va a estar todo resuelto, y la verdad es que no, que la publicación es solo el principio, y que una vez que publicas se abren la puerta a un montón de cosas maravillosas, pero también a un montón de problemas nuevos, de situaciones que no sabes cómo afrontar y que no siempre son fáciles de gestionar, por lo cual antes de pensar automáticamente que la mejor opción es publicar con una editorial para ti, te animo a que te preguntes qué es lo que de verdad esperas obtener de trabajar con una editorial tradicional, porque a lo mejor estás siguiendo ese camino un poco de manera automática, tratando de emular el camino de otros, pero no tiene por qué ser el mejor camino para ti. Muchas veces ni siquiera todas las personas que escriben tienen por qué tener esa ambición de querer publicar de manera tradicional, o de querer hacer una determinada carrera con un determinado aspecto como escritor. Esto es un mundo y cada persona tiene necesidades y ambiciones y sueños diferentes, y eso está bien. Así que de nuevo, preguntaros qué es lo que esperáis obtener. Si lo que esperáis, por ejemplo, es que vuestro libro esté en librerías, preguntaros si efectivamente las editoriales a las que tenéis acceso os pueden dar eso. Preguntaros si realmente, si es lo único que buscas de una editorial, si es algo que merezca la pena. Si en cambio lo que buscas es un acompañamiento, trabajar con alguien profesional que te pueda guiar, asegúrate de nuevo de que la editorial que estás eligiendo y que quieres que te elija a ti va a cumplir esos requisitos. Y sobre todo, como os digo, hagamos un pause para ver qué es lo que de verdad queremos, qué es lo que de verdad creemos que nos va a hacer feliz, y si a lo mejor estamos poniendo nuestra felicidad en el día que consiga publicar va a ser todo maravilloso, porque probablemente no, las cosas no suelen funcionar así. Así que de nuevo hay que ser felices por el camino y buscar esos pequeños pasitos. Y dicho esto, vamos allá con mi explicación de cómo creo que tenemos que organizarnos los pasos que hay que dar para publicar nuestro libro. Yo lo voy a hacer siguiendo una especie de guía que he hecho en Milanote, una app que te permite organizarte de un montón de maneras distintas. Tienes 1000 opciones para, de una manera visual muy clara, organizar tu proyecto creativo del tipo que sea, desde una novela, un mood board, un plan de estudios, un plan de cómo te vas a organizar para hacer un trabajo de la universidad, para hacer lo que sea. En este caso lo voy a utilizar para ir organizando los distintos pasos que tenemos que dar para mandar nuestro manuscrito, y para tener aquí toda la información que necesitamos, desde cómo contactar con las editoriales que queremos contactar hasta cómo vamos a elaborar nuestra propuesta editorial. Y os animo a seguir los mismos pasos, pero de nuevo cada persona puede tunear esto a su gusto. Milanote es el patrocinador de este vídeo, así que muchas gracias por colaborar con el canal, y si queréis saber más sobre cómo utilizar esta herramienta os dejo abajo un enlace con toda la información. Y sin más dilación, vamos allá. Por favor, ignorad mis pegatinas y mis manifesting y mis cosas, ¿vale? De mi ordenador. No me hagáis caso, no lo veáis, no miréis. Lo primero que tenemos que tener muy claro a la hora de intentar publicar con una editorial tradicional son las editoriales que hay. Esto parece una tontería, pero es importante, porque muchas veces cuando eres lector no te paras a mirar qué editoriales publican, qué libros, ni cuál es la línea editorial de cada editorial. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro como escritores, porque lo más importante es seleccionar estas editoriales y ver cuáles tienen libros que se parecen a los nuestros. Por lo tanto, lo primero que os propongo que hagáis es que establezcáis un poco cuál es el género de vuestro libro, el tipo de libro que estáis escribiendo. Si
habéis escrito una novela semi-autobiográfica sobre la angustia existencial y la levedad del ser, pues es muy probable que no vayáis a publicarla en la misma editorial que si habéis escrito una novela de fantasía, de aventuras. Así que primero vamos a hacer una especie de investigación del mercado editorial para ver qué editoriales hay. Como podéis ver aquí lo he dividido en varias secciones dependiendo un poco para orientaros según el tipo de libro que hayáis escrito. Por ejemplo, si habéis escrito un romance, pues tenéis estas editoriales. Es un ejemplo random que he elegido, ¿vale? Pero vosotros y vosotras tenéis que hacer vuestra propia selección de editoriales. Y os animo a que una vez que las tengáis, hagáis una lista para organizaros, para ver a cuáles habéis escrito, cuáles no, y que también tratéis de hacer un seguimiento de cuándo les habéis mandado el mail con toda la información, cuándo os han respondido, qué os han dicho, si os han pedido información extra, si os han dicho muchas gracias, ya te llamaremos, o si no te han dicho absolutamente nada, para ver más o menos cómo está yendo esta primera aproximación. Yo os recomiendo que hagáis una lista entre 5 y 10 editoriales para mandarles vuestro manuscrito. Es una cifra que me parece que puede ir bien, y si por lo que sea ninguna responde, ya podéis hacer otra tanda. Pero tampoco se trata de mandar manuscritos a lo loco, porque tampoco vamos a querer publicar con todas las editoriales que hay en el mundo, ni va a ser compatible. De nuevo lo mismo he hecho aquí con novela contemporánea, con novela de fantasía, por ejemplo. También he apuntado aquí, podéis aprovechar para poner las webs con toda la información de esa editorial para tenerlo a mano y recopilar sobre todo libros que veáis que se parecen, porque esto también lo vais a poder utilizar a la hora de dirigiros a esta editorial, de decirle: he visto en vuestro catálogo o conozco estos libros que me gustan como tal y como cual y creo que se parecen en cierto modo a mi libro, así que esto está fluyendo, ¿no? Otra cosa que he organizado aquí es nuestro calendario, el último paso, que es pasar a la acción. Como podéis ver, esta parte de la planificación la he incluido dentro del día 1, como investigar editoriales, buscar los mails de contacto. Si os sentís muy perdidos, muy perdidas, no sabéis por dónde empezar, os recomiendo que en vez de navegar la web, que a lo mejor hay tanta información que vais a acabar un poco saturados, una cosa que podéis hacer es ir a vuestra librería favorita, más cercana, y plantaros allí, ir a la sección donde están los libros que os gustan, los libros que se parece a lo que habéis escrito, y que vayáis anotando todas las editoriales que encontréis que están en la librería, y a partir de ahí podéis empezar a investigarlas, porque es verdad que en internet a veces hay mucha información y en una librería vamos a ver cuáles son las editoriales que están un poco activas, que se están moviendo y que están publicando ahora mismo cosas y novedades que se parecen a vuestro libro. Otra parte muy importante de este proceso es que hagamos un proceso de indagación de correos electrónicos a los que tenemos que escribir, y también anotar qué es lo que requiere cada uno de estas editoriales. Por ejemplo, si pide una carta de presentación, si pide a lo mejor que hables de la sinopsis y de los personajes, y si te pide, no sé, por ejemplo, que les digas a qué tipo de público se dirige tu libro. Os recomiendo que hagáis esta recopilación de editorial con correo, con los requisitos. Muchas veces vais a encontrar esta información en su propia web. Yo y los mails que os he puesto aquí están en público, obviamente yo no os puedo dar el mail de nadie porque estaríamos infringiendo la ley de protección de datos, pero todos estos mails los podéis encontrar. Podéis poner también el enlace a la web donde vais a encontrar todo esto, y así es un poco menos caótico, porque os vais a encontrar cuando empecéis a investigar que cada editorial pide unas cosas distintas, así que esto es una forma de saber qué le tienes que enviar a cada uno. Yo es verdad que me obsesionaba mucho con esto en las primeras propuestas editoriales que mandé, y tenía un archivo diferente para cada uno, pero realmente me he dado cuenta de que mientras cumplas los requisitos básicos, el hecho de que pongas información extra no siempre tiene por qué ser negativo. También es verdad que va a depender de la editorial. Si estás hablando con una editorial muy tradicional y muy seria, a lo mejor sí que quieren que te ciñas al Word, sobre todo a la extensión. No van a querer, lógicamente, invertir demasiado tiempo en tu propuesta porque hay mucha otra gente, entonces si te dicen que la sinopsis tiene que durar una página, ahí sí te tienes que ceñir. Pero si lo haces ameno y lo haces visual y a lo mejor recortas un poco de sinopsis para añadir otra información, no creo que vaya a pasar nada. Y en mi experiencia ha sido mejor hacer las cosas un poco a mi manera. Me ha ayudado a destacar más que siguiendo estas normas a rajatablas, pero bueno, no os puedo dar nada infalible. Aquí tenéis que ir aprendiendo prueba y error dentro del proceso de mandar los manuscritos y dentro de cada una de las editoriales y sus idiosincrasias, pero es importante en cualquier caso que estemos organizados, porque si no nos vamos a volver un poco crazies. Importante, menos mal que existen estas páginas y estas herramientas, porque si no acabaríamos un poco en el caos. Y créanme, no queremos eso, porque ya bastante estresante es mandarle tu libro a alguien para que vea si
le parece que le merece la pena o no, es ya suficiente estrés emocional como para encima estar en mitad de un caos. Otra opción son los concursos. Los concursos es verdad que tenemos que leer con mucha atención las bases, porque a lo mejor te encuentras con que las bases, incluso en el caso de que ganes, no te convencen o no es algo que tú quieres. Es muy importante que las leamos, igual que es muy importante que el día que consigas tener en la mesa un contrato editorial te lo leas muy bien, y si puedes contar con alguien que sea un profesional, con un abogado, con un experto en este tema, que te diga si eso está bien o mal. También muy importante, que luego si no vienen los sustos y los disgustos. Aquí he organizado un poquito algunos concursos que están activos ahora mismo, algunos concursos de 2024 que están pendientes, concursos que me llaman la atención. Para no volverme loca también he hecho un pequeño resumen, una idea de resumen que tenéis que hacer. De nuevo, esto está como muy esquematizado porque como no tengo pensado mandar ningún libro de momento a concurso, pues no me voy a volver loca yo a hacerlo. Lo siento, lo tenéis que hacer vosotros y vosotras, pero esto es para daros un poco la idea de cómo os podéis organizar si vais a apostar por un concurso. Si os metéis en la página de escritores.org vais a encontrar muchísimos concursos, así que yo os animo a que hagáis un recopilatorio por aquí para tenerlo bien organizadito y que lo utilicéis para saber a qué os queréis presentar, a qué no, y haceros un mapa del lugar. Y luego ya, si queréis mandarlo al concurso, pues ya esto ya es otro mundo completamente distinto. Igual que estas dos opciones que he incluido aquí, que son las de la autopublicación y las de intentar encontrar un agente editorial que te ayude en el proceso. Pero sí que es verdad que el proceso de encontrar un agente y de encontrar una editorial es bastante parecido y es prácticamente igual de difícil si no has publicado nada, no has autopublicado, no hay obra tuya, digamos, que ya sea accesible. Va a ser mucho más complicado llamar la atención de un agente editorial. No es imposible, pero es mucho más difícil. Entonces, que lo sepáis, no voy a profundizar en ninguna de estas dos cosas porque si no el vídeo duraría 3 años. Así que vamos a pasar ya a la siguiente parte de nuestro proyecto, que es la propuesta editorial. Aquí os he dejado unos ejemplos de cómo he hecho yo visualmente mis propuestas editoriales, cómo he incluido conceptos clave para llamar la atención y para que con un vistazo, digamos que el editor que vea esto se pueda hacer un poco una idea de qué es lo que se va a encontrar y que le llame la atención, porque es mucho más fácil dedicarle unos segundos a ver una diapositiva que a leerte un manuscrito entero. Así que esto es un poco, digamos, el cebo, ¿no? Estamos pescando y tú le pones un cebo bonito a tu... se me ha olvidado por completo cómo se llama lo de pescar, cómo se nota que no pesco. A tu anzuelo, anzuelo se llama. Le ponemos un cebo bonito al anzuelo para que luego vayan a lo importante, que es el manuscrito. Aquí veis, esto es una función que me encanta de Milanote, que es que tú puedes hacerte aquí un poco tu propia paleta de colores. Me encanta. Os he mostrado un poco cuál es la que yo he utilizado. Yo os recomiendo que os hagáis un poco la vuestra también si lo vais a hacer luego en una presentación o de alguna manera visual, para que lo tengáis muy claro. Empezamos la propuesta editorial con una presentación como autor, que a veces te pueden pedir que directamente mandes una carta en vez de incluirlo dentro del resto de la propuesta, que mandes una carta presentándote. Aquí he incluido algunos de los aspectos a modo de lista para ir marcando lo que vamos haciendo, de cosas que podemos incluir en nuestra presentación como autor. Una foto si quieres, no tiene por qué, un pequeño contexto biográfico presentándote diciendo hola, soy tal, me dedico a tal, un poco para que sepan quién eres. Si tienes alguna experiencia previa publicando, que la incluyas también. Si has ganado premios, por supuesto, que lo incluyas también. Si tienes algo que ver con la industria editorial, sea la manera que sea, tanto si dices, mira, es que como me encanta esto, tengo un blog donde hago reseñas, o he trabajado como, no sé, correctora, editora, lo que sea, todo esto va a ser interesante porque va a demostrar que tenéis implicación, que de verdad esto es algo que os interesa y que queréis hacer una carrera como escritor, y no simplemente que habéis dicho, bueno, pues voy a hacer esto como pues algo que voy a probar y a ver qué tal. Para una editorial, si apuestan por un autor novel, es interesante que tengas intención de seguir escribiendo y de hacer una carrera a largo plazo. Y de nuevo, redes sociales y contacto para que puedan también ver quién eres o contactar contigo o consultarte si quieren saber algo más de tu libro, etcétera, etcétera. Por aquí os dejo de nuevo un pequeño ejemplo visual de cómo lo he hecho yo. Otro pequeño consejo, que es que si hacéis una carta de presentación no tenga más de una página de Word, o que sea 1 o 2 diapositivas en la presentación lo más directas y concisas posibles. Y también os he dejado un modelo, esto es maravilloso, que puedas poner aquí hasta tus documentos y todo, de bueno, cómo te vas a presentar, digamos, esta carta. Es importante. Esto casi podría ser un poco también el cuerpo del mail, ¿no? No puedes llegar y decir, hola, te mando un manuscrito, chao. No hagáis eso, por
favor, no tienes que presentarte, explicar quién eres, por qué escribes, que es un poco lo que les estás ofreciendo de oye, tengo un manuscrito de este tipo que creo que os podría interesar por esta razón. Es decir, que demuestres que te has investigado la editorial y que no estás mandando un mail genérico, has hecho copia y pega a todo el mundo, sino que realmente le has dedicado un tiempo a decir, oye, me interesan estos libros que publicáis, quiero que se parecen al mío y por eso he pensado que podría ser una buena opción, Lo que viene siendo pues mandar un mail correcto y adecuado, que no es algo tan fácil. Desde luego el aprender a mandar un mail también es un proceso, así que si no sabéis por dónde empezar, no os preocupéis, no pasa nada, I've got you. Copiar esta estructura y ya está. Una vez que ya nos hemos presentado un poco nosotros más allá de nuestro libro, vamos a lo importante, nuestro manuscrito. Aquí es muy importante que hagáis una sinopsis, que yo sé que es algo que genera como mucha aversión el hecho de tener que escribirle a un editor contándole todo tu libro. No una sinopsis como conocemos de cuando tú tomas un libro y le das la vuelta y viene un pequeño resumen de lo que te vas a encontrar, pero obviamente sin spoilers, ¿no? De manera muy genérica. Pues no, aquí tenéis que contarlo. Y cuando digo todo quiero decir absolutamente todo, no podéis guardaros nada porque al final de nuevo el editor va a leerlo y se va a encontrar un poco con esto y va a decir, oye, me interesa leerme las 300 páginas que me han mandado o paso. Así que también es importante que hagáis un resumen muy sincero y que sea lo que realmente se va a encontrar luego esta persona dentro del libro, pero que también tratéis de hacerlo un poco emocionante, ¿no? Que parezca algo que te apetece leer, vender tu libro y lo que has hecho. Tienes que convencer a alguien de que eso es interesante y sé que no siempre es fácil porque muchas veces también tenemos mucho síndrome del impostor. Tenemos que pensar en esto como algo para llamar un poco la atención sobre tu libro y decir, oye, hazme casito, ¿no? Intentad que se vea como algo emocionante porque seguramente lo es, le habéis dedicado mucho tiempo a escribir vuestro libro, así que qué menos que dedicarle un rato a intentar resumirlo de una manera que apetezca leer ese resumen también. Podéis hacerlo porque habéis escrito un libro, quiero decir, simplemente hay que superar el bloque emocional. Aquí como podéis ver, bueno, pues he hecho un pequeño resumen de los distintos puntos más importantes de la sinopsis. Por cierto, he utilizado esta plantilla de aquí porque en Milano tienen un montón. Aunque lo tengamos que contar todo, tampoco deberíamos de extendernos más de una página de Word, así que centraos en estos puntos claves, no hace falta que contéis. Bueno, pues se fue a hacer la compra con su prima, si no es importante para la trama. ¿Entendéis lo que quiero decir? Una vez que tenemos esto, algo de lo que también puede ser interesante hablar son los personajes. Los personajes al final son el corazón de nuestro libro, son lo que van a hacer que las personas quieran seguir leyendo para ver qué les ocurre. Aquí os he dejado una especie de ficha modelo de cosas que podríais contar de vuestro personaje, a lo mejor poner una frase llamativa sobre ese personaje que pueda servir también de gancho, resumir un poco quién es, cuál es su papel dentro de esta historia. Y otra cosa que tiendo a hacer es hacer un pequeño resumen visual, ¿no? Poner este aesthetic todo muy Pinterest de distintas imágenes que creo que capturan la esencia de ese personaje, de nuevo para hacerle más fácil la vida al editor o editora que va a estar mirando esto, para que simplemente con un vistazo digamos que sepa por dónde va a ir este personaje. Esto lo podéis hacer con varios de los protagonistas principales, pero de nuevo tampoco creo que nos debamos extender muchísimo. Yo lo que suelo hacer es una diapositiva un poco contando quién es este personaje de manera resumida, qué es lo que le motiva, qué es lo que le mueve, y después otra diapositiva más visual para demostrar quién es. Y si os quedáis con personajes secundarios, a lo mejor podéis hacer una diapositiva así un poco para todos y demás. Todo esto asumiendo que lo hacéis de manera visual, porque de nuevo también podéis hacerlo simplemente redactando un documento de texto. Otro punto que puede ser muy interesante y que va a permitir de una manera muy rápida a la persona que esté viendo nuestra propuesta editorial hacerse una posición de lugar es hablar de libros similares. Aquí por ejemplo voy a hacerlo con el libro de Oscura es la noche como ejemplo. Por un lado podéis hablar de libros, de películas que os han inspirado o que creéis que tienen algún tipo de resonancia con vuestra historia. Yo aquí por ejemplo pues he puesto Rebecca, Eva al desnudo, Los siete amarillos del Benugo, así con este punto de misterio y glamour, que era un poco lo que yo buscaba para el libro, como la unión de esas dos cosas. Voy a intentar no fangirlear con mi propio libro, ¿vale? También un poco El Gran Gatsby por esa época, por el tema de las fiestas de los años 20, Luz de Gas, que es una película maravillosa. Me encanta esa película y oigo poco hablar de ella. Ved Luz de Gas, por favor. Y pues también algunos libros de autoras que me inspiran mucho por su manera de escribir, por lo que me transmiten, como por ejemplo Victoria Álvarez o Taylor Jenkins Reid. Eso podemos ponerlo por un lado para que sepan un poco cuáles son nuestras referencias, porque muchas veces todo lo que nos gusta como autores se acaba de alguna manera reflejado también en lo que escribimos. Y por otro lado, algo que también puede ser muy útil es que hagamos una recopilación de libros que no tenemos por qué haber leído, que no nos tienen por qué gustar. Yo en este caso hay libros que están aquí que los he leído, otros que están en mis listas de lecturas, pero simplemente son libros que a mí, leyendo la sinopsis, viendo un poco las portadas, etcétera, me dan la sensación de que pueden encajar
va dentro de la misma corriente que el libro que yo estoy proponiendo. En este caso, por ejemplo, he elegido Gótico, porque también es una novela gótica. Donde termina la noche creo que también es de este estilo. Luego libros que se ambientan en España, pero que tienen así como una ambientación misteriosa. Así que siento que si en vuestra propuesta editorial incluís estas dos cosas, el editor, que es una persona que va a conocer el mercado editorial mucho mejor que nosotros, enseguida va a saber un poco cómo ubicar nuestro libro. Y eso le va a ayudar también, siendo un poco fríos, a ver si el libro que estamos escribiendo es algo que puede funcionar dentro de las tendencias que hay ahora mismo. Y esto es una movida. Muchas veces escribimos un libro que es un libro que está bien, que es un libro estupendo, que podría ser un libro que se publicase perfectamente, pero los caprichos un poco de la industria y la moda a veces funcionan así. A veces tú tienes un libro, esto le ha pasado a autoras que han escrito un libro de vampiros después del boom de los vampiros, cuando ellos habían sacado muchísimas novelas de vampiros, y las editoriales te decían, mira, el libro está genial, pero es que ya hemos publicado 7 libros de vampiros este año, la gente ya se ha cansado de libros de vampiros, guárdatelo para dentro de 10 años. Y esto es un poco un dolor de cabeza, y esto ojalá no fuese así, pero es así. Al final muchas veces como lectores nos pasa, te saturas de leer un tipo de libros, o hay un tipo de libros que en ese momento no se lleva, y a veces te pasa al revés. A mí me ha pasado el escribir un libro, una saga durante 3 años sin que a nadie le interesase ese tipo de libros, y justo que el libro saliese en un momento en el que a la gente le apetecía leer eso. Son cosas muchas veces que no se pueden controlar, así que no hace falta siempre que nos tomemos los rechazos como algo súper personal o algo que nos duela y que pensemos, wow, igual no sirvo para esto, porque igual simplemente es que ese libro que has escrito ahora lo tienes que guardar, porque igual dentro de 5, de 6, de 7, de 10 años, que sé que parece mucho, pero creedme que no es tanto en términos editoriales, ese libro va a llegar su momento, así que no os desaniméis. Otra cosa que muchas veces le interesa saber al editor de antemano, aunque luego cuando lea el libro pues pueden darte otra perspectiva diferente, pero al menos que le digas tú lo que tú crees que podría encajar tu libro, viendo también un poco los libros similares que hemos hablado antes, nos podemos hacer una idea. Es decirles cuál es tu público, de alguna manera darle un argumento de venta y decir, oye, pues yo creo que este libro puede funcionar porque aporta esto. Cualquier cosa que tú pienses que pueda ayudar a que ese libro funcione, porque estamos en un mercado editorial, obviamente las editoriales van a querer contratar cosas que ellos sepan que tienen posibilidades de salir adelante y de que tienen posibilidades de sobrevivir. Es un mundo en el que es muy difícil que los libros sobrevivan muchos tiempos, así que queremos que nuestro libro salga lo más sano posible. Así que si le podemos dar alguna razón por la que creemos que nuestro libro va a funcionar, mejor que mejor para llamar su atención, aunque esto es trabajo del editorial, no nuestro como escritor. Todo esto que estamos viendo de ver dónde encaja tu libro en el mercado, luego lo va a hacer la editorial, o debería hacerlo la editorial, pero como estamos tratando ahora mismo de que nos hagan un poco de casito, pues a veces tienes que ser tú quien tome esa iniciativa para que destaque un poco. Y aquí, por ejemplo, pues he puesto algunas imágenes, el público que yo creo que podría tener este libro imaginario. He hecho un pequeño perfil, una biografía, ¿no? Vamos a suponer cómo sería la vida de esta persona, cuál es su relación con la lectura, y aquí vamos un poco a lo que le puedes aportar, ¿no? De que a lo mejor, ¿qué necesita este perfil de lector? Pues libros que enganchen, pero libros también que además te enriquezcan, ¿no? Y cómo podemos luego trasladarle a la persona que va a leer nuestra propuesta editorial que nuestro libro creemos que aporta eso. Y luego aquí un poco lo mismo, ¿no? Para hacernos una idea, qué es lo que no le gusta, lo que evita y qué es lo que en realidad se espera encontrar. Esto es un poco hacer un perfil, ¿no? De nuestro lector y tratar de ver sus necesidades y ver cómo las podemos satisfacer. Siento que esto también puede ser un extra en la propuesta editorial que le aporte valor a lo que estamos diciendo, que no solo sea decir, sabes, quiero que me publiques porque tengo este libro, sino también decir, oye, yo creo que este libro puede aportar todo esto al mercado, a tu editorial, al lector, a lo que sea. Realmente estos serían algunos de los elementos más importantes de nuestra propuesta editorial, o por lo menos los que yo he utilizado en las propuestas editoriales que, digamos, que han tenido éxito, han conseguido que un editor la lea, un editor o varios, la lea y diga, oye, esto es interesante. Así que siento que la forma en la que presentamos nuestro libro también es muy importante, y de nuevo sé que esto pues es un proceso y que lleva un aprendizaje, porque no tienes por qué saber cómo comunicar todo esto. Yo desde luego cuando hice las primeras propuestas editoriales tampoco lo sabía, me leí 1000 blogs, busqué 1000 respuestas y al final, bueno, es una cuestión de ir encontrando también tu modo de comunicarte. Para concluir con toda esta aventura he hecho, como os he enseñado antes, un pequeño calendario. Me encanta esta página porque es que puedes hacer recopilación de todo, y como podéis ver incluido aquí en el segundo día, el primer día quedamos que era hacer una investigación de editoriales. En nuestro segundo día lo que vamos a hacer es redactar la carta de presentación y los distintos puntos de la propuesta editorial. Como podéis ver aquí los he dejado todos, el mismo modelo que antes. De nuevo fangirling. Y cada vez que puedo organizar las cosas me sale el lado Virgo, el lado Mónica Geller, ¿vale? Y me siento muy feliz. En el tercer día lo que haríamos es preparar nuestras diapositivas
con la información de una manera más visual, más llamativa, más atractiva, en el caso de que lo que queráis hacer es presentarlo de esta manera, pero podéis probar cualquier otro formato que se os ocurra. A lo mejor decís, mira, pues yo es que prefiero grabar un vídeo, pues es que a lo mejor para la editorial que has seleccionado es lo que te funciona, o a lo mejor prefieres seguir haciéndolo de la manera tradicional y enviar un documento con un texto y no complicarte la vida. Todos los métodos son válidos. Y en el cuarto día lo que vamos a hacer es enviar esa propuesta y preparar nuestro seguimiento de los envíos. De nuevo he dejado aquí el documento con la información clave que tenemos que utilizar. Ya está, eso sería todo. Eso es lo que creo que os puedo aportar desde mi punto de vista, de nuevo como escritora, no como editora ni como alguien que trabaja en una editorial, que seguramente os pueda contar cosas diferentes, pero esta es mi experiencia. Espero que os ayude, espero que os sirva, y de nuevo no le deis más importancia a publicar de la que realmente tiene. Yo, después de mi experiencia publicando 7 libros y despublicando 3 de ellos, he aprendido que las cosas van llegando en su momento, que no hay ninguna prisa y que al final muchas veces lo importante es hacer las cosas en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en donde todo fluya y todo funcione. Y es verdad que no siempre tenemos la garantía de que eso vaya a ser así, y a veces parece que todo va genial y luego no. Es un camino largo, es un camino en el que, de nuevo, si queréis que esto sea una carrera para vosotros, va a llevar un montón de años. Hay autores que hasta que nos llevan 10 años tratando de publicar, no lo consiguen. Autores que publican, pero que pasan 12 libros publicados hasta que uno de ellos les permite un poco dedicarse más profesionalmente a la escritura. Es un camino largo, y siempre digo que tenemos la suerte de que no es como otras profesiones en las que la juventud parece algo clave, ¿no? Si tú eres, por ejemplo, actriz o quieres ser cantante, parece que si no lo has conseguido antes de cierta edad, luego es muy difícil empezar esa carrera. Pero la escritura no es así. Isabel Allende publicó La Casa de los Espíritus, su primera novela, con 40 años, así que respiremos hondo y disfrutemos del camino, porque creedme que es lo más importante, porque siempre va a haber ilusiones que se cumplan, sueños que se cumplan, pero también va a haber decepciones y va a haber momentos difíciles, y esto da igual que lleves publicando un año, 3, 4, 5, el éxito que tengas, es como la vida, y altibajos. Y os dejo de dar la chapa. Espero que el vídeo os haya ayudado un montón. De nuevo os dejo el enlace con todo lo que necesitáis saber sobre Milano. Mucha suerte, mucho ánimo, disfrutad del proceso, disfrutad de escribir, y esto es lo que os puedo decir. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Contadme en los comentarios qué más os gustaría ver en la sección del taller de escritura. Ya hemos hablado de personajes, hemos hablado de qué hacer cuando tienes una idea, que hemos hablado de qué hacer con la trama, que hemos hablado de qué hacer cuando tienes el libro acabado. Así que si hay alguna cosa que se me escape, decímelo y veré cuándo puedo hacer el vídeo. Nos vemos como siempre en el canal. Chao, chao, chao.